I would like to welcome everyone to this seminar. So um, thank you for joining us for the third and final session of our webinar series. This webinar series is called Rethinking Borders in Central America, the Caribbean, and the Gulf Coast of the United States. As you might have seen, this series was organized by 3 international centers of the Institut des Amériques, the Institute of the Americas. One, the Caribbean Center, that's hosted by Funglode in the Dominican Republic, and that's coordinated by Laurine Chapon, who's here. Also, the Mexico Center, hosted by SEMCA in Mexico City, and coordinated by Eliott Ducharme, who just explained you the rules of interpretation. And finally, the Texas Center, hosted by UT Austin and Texas Global, and coordinated by myself. So once again, thanks for everybody's support in putting together this new channel for scholarly presentation and debate. It's truly a pleasure to have you all here. So I'd like to say a few words on the goal of this series and why we put this together. So really the goal is to bring together researchers from different countries to explore questions of construction and deconstruction of borders, whether they be material or symbolical. The focus of this series is an area roughly defined as this pivotal space that links the United States, Central America, and the Caribbean. We hope to discuss, in fact, the territorial changes as well as the cultural and political impacts that are implied by this construction-deconstruction dynamics surrounding borders. Before I get into today's specific angle and introduce the wonderful panelists who have accepted to discuss their work here, I would like to mention briefly what came out of the first 2 sessions, the sessions that happened the past couple of Thursdays. During the first session, panelists Rosahilda Vélez, Cédric Audebert, and Edith Tejeda investigated the North-South dynamic in light of migratory economics across and from the Caribbean. One thing that came out of the presentations that day is that on account of multiple crises, this region, this American crossroads, could not be understood only from the point of view of north-south or center-periphery dynamics. Instead, our panelists conjured a more complex understanding of the region, looking at transnational borders that rather follow forms of social and cultural differentiation. So that was the first session. The second session, which was last Thursday, brought together Amarela Varela, Federico Besserer, and Laurent Farret, all researchers in the social sciences as well. They broadened, in fact, they broadened the understanding of the idea of borderlands, the term coined by Gloria Ansaldúa, to include a much bigger area of the Americas. One, in fact, that could be coextensive, that would have the same size as the region selected for this webinar series. They also paid close attention to an idea of mobility as opposed to immobility, and how such a dynamic creates borders or borderlands at multiple levels within cities, for example. And Laurent Farret concluded by making the argument that what we have observed at the US-Mexico border had moved further south and was being replicated on other border spaces down south in the region. So if audience members here are interested in the discussions I've just summed up, the recordings will be made available soon on the IDEA, but also on the Texas Global websites. You can also always email us
to have access to those recordings. So please reach out. And now, so for the main piece, so what has brought us here today. This third and final session in the Rethinking Borders series is called Drawing the Line, Representing Identities from the Borders of the Americas. As has been argued in the first two sessions, material and immaterial borders, or in fact, northern and southern hemispheres, fall short, really fail to categorize this intermediary zone of the Americas. In fact, the zone really faces a representation challenge. A variety of concepts can be called upon to illustrate the complex apportioning of bodies and spaces in our area of focus. I've already mentioned the word borderlands by Ansaldúa. We could also mention her other concept of mestiza. We can also think of Edouard Glissant, his idea of creolization, or even Edward Soja and his notion of third space. So today, in looking at identities across borders, our panelists will explore visible and less visible forms of fragmentation and how these lead to new strategies of representation. In a sense, they will develop a more ontological approach to the question of borders. All right, so that was my introduction for this session. I would now like to turn our attention to our panelists today. Let me first say how grateful I am for them to have accepted to speak today. So first presenting will be Professor Limon, and then from UT Austin will be Professor Crossan. So let me introduce Professor Limon, first of all. So Fernando Limon Aguirre is Professor of Sociology at the Colegio de la Frontera Sur in the Chiapas region of Mexico. For close to 4 decades, Professor Limon has worked with indigenous Maya peoples living on the Mexico-Guatemala border, in particular with the Chu and Tojolabal peoples. His primary focus is on cultural knowledges and on intercultural phenomena. He has also, in fact, applied research to educational initiatives in the region where he works. So I'm very excited to hear his presentation. So please join me in welcoming Professor Limon. Profesor, de nuevo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, querido Gabriel. Gracias, Raquel. Un agradecimiento a las instituciones que nos han convocado. Es un placer para mí estar acá. It's a pleasure for me to be with you. Je suis très content d'être parmi vous. Voy a platicar en español. Yo vivo acá en la región de la frontera entre México y Guatemala, y mis estudios no se centran propiamente en la frontera, pero no puedo no hacer estudios y pensar en la frontera porque vivo en ella y todo el tiempo la tengo que estar pasando y vivo, digamos, de alguna manera pensando en la vida exactamente de quienes viven o padecen la frontera. Por ahí agradecería si quieren y pueden presentar la presentación. No sé, me disculpo, debí haber tal vez anticipado eso hace un instante, para que lo puedan tener como una guía de seguimiento a la palabra que les voy a compartir. Estimado Gabriel, es
¿Soy yo el que lo va a compartir la pantalla o es alguien más? ¿Yo mismo? Sí. Sí, sí, puede compartir la pantalla. Ah, perfecto, perfecto. Sí, 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 gracias. es posible. Eh, Gracias. Funciona muy bien. Se ve Se puede bien. ver. Allí, ¿verdad? ¿Está completa? Sí. Perfecto. Muy Me bien. vuelvo a disculpar y bueno, comienzo con esta temática de territorialidades y dinámicas transfronterizas de los pueblos mayas, Chuj y Canjobal. Quiero comenzar con esta noción, me parece que es fundamental. El estudio de las fronteras no es solo un tópico de interés político, económico o geoestratégico, también lo es de interés ético. Esto tiene que ser lo que ilumine las otras aproximaciones. En el cruce de fronteras muchas veces se juega la vida, se cala la esperanza ante tantas vicisitudes, se pone en riesgo la dignidad al exacerbarse las vulnerabilidades. En torno a las fronteras se construyen otredades, alteridades, que dan pie a todo tipo de conductas, desde las más xenófobas hasta las más solidarias y fraternas. Ambas opciones y sus respectivas consecuencias son lo que les confiere implicaciones éticas. Divido mi exposición en los siguientes apartados. Haré una primera introducción a la temática, problematizándola. Después expongo los datos para adentrarnos en la región de interés. Ofreceré posteriormente algunas reflexiones y concluiré ofreciendo unos amarres de conclusiones provocativas. Esta que está acá, en la que yo habito, vivo, en la que hay entre México y Guatemala, en los territorios de los pueblos mayas, Chuj y Canjobal, es una de tantas fronteras a nivel global, con las pretensiones de establecer al mismo tiempo de una delimitación nacional, una suerte de delimitación epistémica y cultural. Este es un aspecto que se da en muchas fronteras, pero no en todas. Es un aspecto que se tiene que distinguir cuando eso se verifica. Y está basada en un exacerbado pensamiento nacionalista en el lado mexicano, que lleva un siglo de desarrollar políticas de mestizaje adversas a la diversidad cultural y al pensamiento y a la vida de los pueblos indígenas y a su autonomía y el control territorial, pretendidamente haciendo deslindes de otros pensamientos que son considerados como inconvenientes, retrógradas y opuestos a los proyectos eventualmente nacionalistas, pero también eventualmente desarrollistas y muchas veces de capital, es decir, de circulación de mercancías que generen apropiación del capital. Y esta exacerbación aquí en la región se ve todavía reforzada por las posiciones norteamericanas, cuando México se ubica geoeconómicamente y políticamente con intereses en el norte, como lo acaba de decir Gabriel, las fronteras de Estados Unidos se pasan a sentir, a vivir y a experimentar en esta región. La cuestión epistémica es fundamental porque allí se juega la vida toda. ¿Con qué sentido? ¿Con qué significado? ¿Con qué recursos se vive la vida cotidiana? Pletórica de sentido.
y que no someta a las personas en un vivir por vivir o en un vivir sobreviviendo, carente de la potencia que da los recursos culturales para vivir la vida con plenitud y con dignidad. Entonces ustedes ya van advirtiendo que mi posición se centra en las personas y en los colectivos, en los pueblos, en términos de la plenitud que da el poder vivir la vida pautada con los recursos de la cultura. En estas regiones de fronteras se exacerban las inconsistencias propias del mercado y las lógicas del Estado. Hay como zonas donde todo parece fluir bien y bonito y normal, pero hay lugares donde para que eso en esos lugares se sienta de esa manera, se viven como enormes contradicciones y tensiones. Allí en las fronteras se concretan con agudeza e inmediatez, por ejemplo, las devaluaciones de las monedas, las modificaciones de los costos de la vida. Y parecen voluntariosos, por ejemplo, los permisos o restricciones para la circulación de ciertas mercancías, para el ofrecimiento, imagínense, o ausencia de servicios públicos como ofrecimiento de ejecución de los derechos que le corresponden a las personas humanas, a los pueblos. Y la porosidad o rigidez de las demarcaciones. Verán que con el ejemplo que les expongo cómo esta demarcación, esta rigidez es movible. Y además evidencia lo tan artificial de los nacionalismos, como están agarradas, no solo por pinzas, sino por clavos, pero esos clavos están clavados en el corazón y en las personas para hacer valer ciertas nociones nacionalistas en algunas otras regiones de los propios países. Estigmatización, criminalización e ilegalidad, cuya concreción y objetivación se expresa en los cuerpos y las vidas de las personas que hacen cotidianidad allí, ponen de manifiesto el grado de incomprensión e indolencia de las estructuras estatales. La pregunta es, ¿por qué considerar a alguien criminal? Como en el caso de las grandes marchas, peregrinaciones, movilizaciones de migraciones ahora repelidas hasta con violencia por el Estado mexicano. ¿Por qué se les estigmatiza? ¿Cómo cae eso en los cuerpos de las personas? Eso deja ver claramente una indolencia y una incomprensión a la condición humana. Muchos aspectos que hoy son calificados de ilegales bien podrían ser asumidos y manejados con lógicas otras de cooperación y de solidaridad para dejar todo tipo de vejaciones que recaen sobre las personas. Me parece algunos elementos para concebir las fronteras es importante distinguir que funcionan bajo lógicas coloniales, ¿no? Son cartográficas, con la función de ser un espacio simbólico de producción discursiva capaz de construir cierta comunidad nacionalista, de pertenencia, etc. Pero estas cuestiones, si entran en choque con otras identidades, como es en nuestro caso, las identidades étnicas, al Estado se le complica. Y pasan entonces dichas formas de ser nacionalistas, pasan a repercutir en aspectos como indeseables, cuando simplemente son y existen, no tienen por qué considerar por una lógica de poder como indeseables. Pero a la vez, las fronteras en realidad son contactos, son transfronteras siempre, influencias desterritorializantes para unos y otros. Las fronteras, de ser lo más marginal, pasan a ser espacios trascendentales y medulares, nutricios para las propias nacionalidades, nacionalismos, las políticas de Estado.
en el dar y recibir, distinguir, identificarse espacios por excelencia del nosotros y los otros. Entonces las fronteras no son allá lo olvidado, ¿no? Sino son parte medular para construir precisamente políticas de Estado y nacionalismos. Normalmente hablamos del estar allí, saber estar allí en epistemología y en estudios culturales. Una cosa que es importante es el saber estar allí. La verdad es que en las fronteras es saber estar entre. Y esto es una cosa, no sé quién de ustedes lo haya escrito, rememorando el famoso Nepantla del náhuatl, de estar entre. Vivir en fronteras, vivir entre, más que estar ahí, es saber estar entre. ¿Cuánta gente, y esto es una cosa que acaban de decir, lleva consigo la frontera para sí y contra sí, por doquiera que va? Puede que esté ya a kilómetros de la distancia y apenas lo ven con un traje típico de tal tipo, con un rostro, con un fenotipo, con una piel, y ya es per se una otra edad fronteriza, es susceptible de ser señalada y de ser considerada como ilegal. De ser en ciertos momentos históricos y en ciertos planteamientos teóricos consideradas las fronteras como espacios vacíos y por llenar, en esta lógica de la frontière, pasan a ser espacios por vaciar y por rellenar, porque no son vacíos. Y la idea es darles el carácter que les interesa a ciertos grupos. Entonces acá se viven en enormes tensiones dialécticas, lo significativo, las economías encontradas, las seguridades confrontadas, etc. Bueno, habiendo expuesto estas nociones, les expongo acá la parte central en la que yo me ubico. Hicimos un trabajo que correspondió a distintas regiones indígenas, prácticamente toda esta frontera, que es la zona del Océano Pacífico, acá abajo en Tapachula, por donde están pasando las movilizaciones de haitianos y de miles y miles de personas, hasta la zona de la selva. Son zonas de pueblos indígenas mayas todas. Yo me centro en la parte de la mitad, en la región Chuj, la zona cafecita amarilla, y la zona Canjobá, la zona verde, pero abarca toda esta región. Esta es la frontera en la región Chuj. Ustedes ven ahí unas simples bollitas para distinguir la distinción entre un país y otro. Algunas particularidades de esta región es que una región plenamente ubicada en un territorio ancestral y transfronterizo, el del pueblo Chuj. Aquí hay una tendencia a la mexicanización de la región. Aquí la moneda es la mexicana, la que predomina de ambos lados de la frontera. El idioma es el español, que se impone a chujes de un lado y otro de la frontera, y las mercancías que se mueven fuertemente en ambos mercados predominan las que controla el mercado mexicano. Y hay una cierta atracción en el lado mexicano a los servicios de salud y educativo. En el lado guatemalteco quedan los sitios culturales, tradicionales, sitios sagrados, medicinas que hacen sentido desde los campos simbólicos, las músicas y los aspectos festivos. Muchos guatemaltecos trabajan del lado mexicano, tanto en la misma región como desde hace años hacia otros estados del país, y hay una en los lagos de Montebello, destaca la atracción turística y por lo tanto la posibilidad de trabajo para algunas personas guatemaltecas. Esta es una región que deben comprenderse porque de una altitud promedio de 1,500, pero proviene la región Chuj de 3,000 metros hasta los 600 metros. Quiere decir que históricamente había una movilidad para producir en zonas altas y producir en zonas bajas y per se enriquecer la dieta y la posibilidad de la sobrevivencia del pueblo. La parte cálida ahora quedó en el territorio mexicano. Es una zona campesina, milpera, como buenos pueblos mesoamericanos, y cafetalera.
acá ustedes saben que se vivió en los años 80 el conflicto armado interno en Guatemala que provocó desplazamientos forzados y se vivió condición de refugio. Una vez concluido, hubo familias que optaron por quedar en el lado mexicano y estas familias quedaron desprovistas de zonas de terrenos, aunque había políticas de Naciones Unidas y del Estado mexicano por otorgarles tierras, cosa que no se verificó. Así que podemos saber que esta es una zona que culturalmente les pertenece, históricamente le pertenece a este pueblo chuco. La segunda región es esta, la Canjobal, y aquí ya podemos ver, este es un mercado en el lado mexicano, este vehículo que ven acá tiene placas guatemaltecas, aquí ven una persona del pueblo Chuj, una persona del pueblo Canjobal, una persona del pueblo Tzotzil, de la región acá de los Altos de Chiapas. El tipo de productos que se venden muchas veces son cosechados en las zonas de las comunidades guatemaltecas. Esta entonces ya marca una diferencia entre una región ubicada en la selva y precisamente por las lógicas de migración recientes es que ha sido colonizada tanto en el lado guatemalteco como por el conflicto y el desplazamiento que se dio. El pueblo Canjobal habita predominantemente en ambos lados de la frontera, con una vida cultural no afectada, con una posibilidad de intercambio con otros pueblos indígenas, con el Chuj, con el Tzotzil, y ahí se mueve un trilingüismo. La gente va y viene, la gente guatemalteca tiene espacios en el mercado del lado mexicano, se venden muchos productos que se cultivan en Guatemala. Ahí no hay, digamos, no hay una afectación a que esté la frontera y que se dé un intercambio, tanto por las propias poblaciones que ahí viven, como por las autoridades. A diferencia del Chuj, de la región Chuj, donde las propias comunidades mexicanas, habiendo metido en su cabeza que es una zona de frontera, ejercen discriminación hacia sus propios hermanos del mismo idioma y del mismo pueblo. Esto es muy fuerte, porque de dos zonas contiguas, con historias tan semejantes, en una región hay, digamos, ciertas libertades y fluidez, y en la otra no, y quienes se encargan de aplicar a veces la frontera son las propias comunidades mexicanas. Además, que ahí en el lado Chuj, es donde están los controles migratorios, para que no lleguen más personas hacia, digamos, la ciudad de Comitán y a partir de ahí hacia otros lugares. Esto les quería compartir. Esta es una zona muy cálida, muy productiva, produce piña, café, del lado guatemalteco, cardamomo, se produce mucho, y el café y el cardamomo son productos de exportación controlados de uno y otro lado de la frontera. Acá hay un poquito también de ganado. Bueno, en este caso, con la reciente presencia del pueblo Canjobal, el pueblo como que se expande y se vigoriza la presencia Canjobal, la cultura, el idioma, es un idioma muy vigoroso. Estos vivieron también en la misma suerte que los del lado Chuj que vivieron en el refugio. Bien, como ven, para no detenerme mucho en algunos pequeños detalles en términos del tipo de trabajo que realizan personas en la región Chuj, y adelante estaría yo exponiendo los de los Canjobales, pero se ven los pequeños matices en términos incluso de ingresos económicos, del tipo de intercambios, de contratos, de opciones laborales que se tienen en uno y otro lado de la frontera. Y lo que permite, digamos, esta libertad de ser pueblo indígena versus la que se tiene en el otro lugar. Esta libertad que viven los Canjobales se expande a una región bastante amplia, la que comento aquí, la de la zona de Benemérito de las Américas, el Ixcán, la zona guatemalteca.
Entonces, esta es personas, remarco el tercer punto, que tienen dificultades para obtener los pases que da el Instituto Nacional de Migración ubicado en la zona Chuj, en la zona de Carmen-Chan, como se los acabo de decir. Por lo cual, ya en la zona de Comitán no se ve gente canjobal y por lo tanto, en cuanto se detectan gentes canjobales, las posibilidades de ir a trabajar a otros estados de la República es una enorme dificultad. Les estoy diciendo que las condiciones de tierra para quienes vivieron el refugio son muy restringidas y también a decir que el desplazamiento forzado de los años 80 sigue hasta ahora porque la gente se ve forzada a seguirse desplazando, incluso hasta Estados Unidos, para lograr una vida mínimamente satisfactoria. Bueno, en ambas regiones se dan intercambios de visitas, tienen emparentamientos, festividades, atención a la salud, aún con, como estoy diciendo, con ciertas restricciones en el lado Chuj, y la mexicanización se siente más fuerte en el lado Chuj que en el canjobal. Bien, yo creo que he expresado aquí ya las cosas y me centro ya en los últimos momentos en algunas reflexiones a propósito ya de haber en pocos trazos decir las diferencias. El dinamismo en las relaciones personales y comunitarias en todo lo que abarca la franja transfronteriza de estas dos regiones es muy vivaz. Corresponde a relaciones de amor, de culturales, festivas, de intercambio de elementos significativos para la vida cultural, los amores, complicidades, pero ciertamente son relaciones marcadas por normas consuetudinarias que son irreverentes a los dictados del poder y que siguen definiéndose y concretándose en el terreno y en las acciones marcadas por intereses y oportunidades que se presentan. Claro, está este factor que es las personas que nacieron en el lado Chuj, la gente ha logrado tener, en el lado guatemalteco tiene papeles mexicanos, buscan mecanismos para nacionalizar, tener la doble nacionalidad. Y eso es lo que también genera la posibilidad del desplazamiento Chuj. Y en el lado canjobal no es así. Las posibilidades de ir a gestionar los pases se ven muy complicadas por vías de acceso, por controles territoriales. Y bueno, todo esto que parece simpático es pautado finalmente por tendencias a la concentración y desigualdad en el acceso a las tierras, lógicas que se dan de despojo. La región del pueblo canjobal está siendo muy vista por intereses para tener hidroeléctricas, para hacer mineras. Entonces la región canjobal en ambos lados de la frontera tiene fuertes presiones, pero esa gente se va a topar con un pueblo que está mucho más articulado y que está defendiendo su territorio, como se acaba de dar hace 15 días una resolución en contra de una empresa por una iniciativa ganada por los pueblos indígenas. Así que actividades está pautado pues por este tipo de cosas, por pobreza acumulada, actividades de contrabando de la mano de grupos delictivos que en la región tienen el control de toda la frontera, de control de actividades ilícitas que cada vez enganchan a más personas, por violencia y cantidad creciente de expulsados, gente buscando refugio por precisamente las tensiones que se vivían muy fuertemente en El Salvador y que fueron expulsivas, están llegando a esa zona de la frontera. Entonces, cómo se va a vivir en una zona y cómo se va a vivir en otra ya está marcado por estas diferencias en los vasos comunicantes que se tienen. Bien, concluyo con que la presencia de grupos externos de poder, sean cuales fueren, y con recursos, partidos, grupos de control territorial, ilegales e incluso delincuencia organizada, han cobrado mayor influencia en las vidas comunitarias. Con lógica clientelar ofrecen mecanismos de enganchamiento y en ambos países son señalados por la población local como responsables de las divisiones comunitarias y que llegan a tener conflictos muy serios. Es decir, no le echan ahora la culpa a los estados nacionales, sino a grupos específicos que tienen actitudes en lo cotidiano
que tergiversan la bondad y la fraternidad y el amor con el que se puede vivir la vida cotidiana. Nos percatamos de que la población fronteriza sigue padeciendo marginalidad económica, tecnológica y política para poder realizar un buen desarrollo de sus prácticas agrícolas, dejando a muchos campesinos y mujeres campesinas sin oportunidad de trabajo y de acceso universal a los servicios que son obligación del Estado. Este hecho detona una migración necesaria como mecanismo fundamental para buscar formas de supervivencia, así como también la vinculación con formas paralegales crecientes en la región. Es importante, entonces, la elaboración de políticas públicas dirigidas al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, de manera que se posibilite una vida digna y un ejercicio pleno de sus derechos y de su legado cultural. A pesar de señalar las limitaciones y el alcance acotado de la acción estatal, nos corresponde advertir, para bien de flujos naturales que permitan la reproducción de la vida, la importancia de reconocer legalmente y regularizar la existencia del espacio transfronterizo, de facultar a sus habitantes para ordenarlo a su interior a favor de la vida cultural y significativa, de las relaciones humanas armoniosas y justas entre quienes allí conviven y confluyen, de cuidar la naturaleza, de garantizar el ejercicio de los derechos adquiridos y que estos sean de pleno conocimiento de la gente. Les agradezco. Estas son algunas de las imágenes de la región de las que les estoy hablando. Muchas gracias, señor Limón. Thank you very much for this presentation, both for the sort of methodological and epistemic introduction at the beginning and all of these points of illustration from the border between Mexico and Guatemala. We will move on to Professor Crossan's presentation, but if people have questions, you can ask them in the chat or you can save them for the questions after the next presentation. So our next speaker is Professor Brent Crossan from the Department of Religious Studies here at the University of Texas at Austin. Professor Crossan is an anthropologist of religion and secularism who works in the Caribbean. His research has focused on contestations over the limits of legal power, science, and religion in the Americas. He is the author of Experiments with Power, Obeah, and the Remaking of Religion in Trinidad, which was published in 2020 by the University of Chicago Press. Recently, his research has also focused on climate change, religion, and conceptions of energy. Please join me in giving Professor Crossan a warm welcome. Professor Crossan, if you would like to. Thank you. Thank you. Thanks so much for the introduction. Y gracias por la invitación. I'm going to speak in English, pero voy a dar un preámbulo muy corto en español, solo para decir que muchas gracias para su presentación, profesor Limón, y me inspiró pensar o repensar fronteras y creo que sus observaciones sobre la frontera entre Guatemala y México también se aplican a esta frontera entre Trinidad y Venezuela. Hay desigualdades del valor de la moneda que son muy extremas ahora, pero también hay que decir que como tal vez hasta el año 2013-14, esas desigualdades no existieron tanto como no. La situación de hoy no existió como una década antes en la misma manera. Entonces hay que decir que hay movimientos en las dos direcciones entre Trinidad y Venezuela, que ahora tal vez parece que solo
va en una dirección, pero la historia es distinta y hay desigualdades y militarización de la frontera, pero también hay hay más continuidad cultural que ahora parece, y voy a hablar un poquito sobre eso, pero esta frontera es una frontera lingüística. Trinidad y Tobago es anglófono y es una frontera regional entre el Caribe y Sudamérica. También entre el Caribe no hispanohablante, como no sé si, creo que no han hablado sobre el Caribe no hispanohablante, pero también hay fronteras en el Caribe también entre lenguas que podemos hablar sobre eso también, pero Venezuela es tiene un proyecto caribeño también. Venezuela tiene un proyecto caribeño, pero hay dos, podemos decir que hay dos Caribes, y esta frontera divide también dos Caribes, también el Caribe y Sudamérica, Latinoamérica y el Caribe. Y esta es una frontera lingüística, también podemos decir racial un poquito. Voy a hablar sobre eso también. Y ahora voy a hablar en inglés y voy a compartir mi pantalla. So I'm going to speak in English for the rest of this, but in the Q&A, I can, I think we could have some more fluidity. So I want to share with you about the Trinidad and Venezuela border as a way to rethink borders. And I think there's many parallels with the Guatemala-Mexico border. And so I'm excited to be presenting after Professor Limon's presentation. So can you see that, the scarlet ibis? So you can see I just show you this just to see how close Trinidad is to Venezuela. And in terms of flora and fauna, in terms of geology, Trinidad is South American. It shares more with Venezuela than with the rest of the Caribbean. The rest of the island Caribbean, that is, because the Caribbean is not only the islands. But Trinidad is geologically, in terms of flora and fauna, closer to Venezuela. And one of Trinidad's national birds, the scarlet ibis, its most well-known national bird. There's two of them, but the scarlet ibis is really Trinidad's national bird. Lives between Trinidad and Venezuela. It has nests in estuaries in Trinidad, but it goes back and forth every day to feed on the shrimp in Venezuela that give it its red color. And it goes to Venezuela to feed in part because Venezuela outlawed shrimp trawlers, and their fish and shrimp stocks rebounded significantly when they did that in the I think in the early 2000s. Trinidad, however, has done heavy shrimp trawling with drag nets, and so the fish and shrimp are depleted in Trinidad's waters. So even the migration of this bird reflects the political borders and the ways that they create inequalities. Also, fisher folk from Trinidad fish illegally in Venezuela's waters because Venezuelan fish stocks have rebounded, whereas Trinidad's are depleted due to the shrimp trawling that's still legal in Trinidad until recently. So I'm going to read an essay first, and then I'll read a poem. And the poem kind of dwells on the scarlet ibis as a way to rethink some of the inequalities that currently exist between Trinidad and Venezuela. Trinidad, even before the pandemic, Trinidad closed its borders to Venezuelan citizens. And so I'm going to talk a little bit about the current context of Trinidad-Venezuela relations. And again, this is a linguistic border because Trinidad and Tobago is part of the Anglophone Caribbean, although Trinidad's English Creole is its own language, and it incorporates Spanish, a lot of French as well as South Asian languages, because about roughly 40% of Trinidad's population claims descent from South Asia, meaning India. So you talk about Indian in Trinidad, it doesn't mean indigenous, it means someone from India. And there's another word, Amerindian, to mean someone that's indigenous. There are also
everybody's in Trinidad. The whole world's in Trinidad. Portuguese, Chinese, India, Africa, Syria, almost the whole world. And it's a very diverse place with no ethnic or religious majority, although it has two dominant minorities, which are African and Indian, as they're called today. And the two political parties are defined by African and Indian. All right, so I'll read the essay first. This is part one, and I'm titling it "What is a Spanish?" because that's the title of a seminal essay by an anthropologist, Aisha Khan, who works in Trinidad, and she asked this question in one of her early essays: what is a Spanish? Spanish in Trinidad is a racial category. It symbolizes the stereotype of the mestizo. And again, this connects to Professor Limon's presentation because mestizaje is not just inclusive, it's also an exclusive category. And we can see that with the ways that the Spanish kind of operates as the phenotype of the mestizo in various ways in Trinidad. So there's a kind of a physical archetype, brown skin, dark hair, but Spanish also means other things. And so Aisha Khan argues that Spanish in Trinidad just means racial ambiguity. So Spanish is like a category for, you look kind of mixed, I don't know where you're from. But what I'm arguing here is that Spanish actually has specific reference, namely mostly to Venezuela on the one hand and indigenous populations in Trinidad on the other, that haven't fit into Trinidad's national framework of creolization. Okay, so what is a Spanish? In her classic essay, What is a Spanish?, anthropologist Aisha Khan argues that the adjective Spanish signifies racial mixture or ambiguity in Trinidad's English Creole. Yet looking seaward from the southern shores of Trinidad, as in this photo, we are offered a different view on the meanings of this word. The ocean there is brown, colored by the silt that Venezuela's Orinoco River pushes out. The same river has served as indigenous corridor and trade route, bringing not just the silt that formed southern Trinidad's landmass in layers of sedimentary rock, as you can see in this photo, but also bringing a continual flow of trade and transmigration between South America and the southernmost Caribbean island. The name of one of the major settlements where I work in southern Trinidad, Indian Walk, recalls the still present movement of indigenous Warao people between the Orinoco Delta and southern Trinidad. In post-colonial Trinidad, Warao people grew up being told that they were, quote, Spanish, showing how the adjective, while superficially signifying mixed ambiguity in the island's English Creole, often hides a deeper association of indigeneity. Looking over the brown water between Trinidad and Venezuela recalls yet another unambiguous meaning for the word Spanish on the island. In English, these waters are named the Columbus Channel, and each year some inhabitants of the region where I work in southern Trinidad reenact Columbus's landing on Trinidad shores. Pictured here, Columbus is in the center. He's wearing the headdress of the cacique because when he fought, this is the cacique, when he fought, who's like a Rasta, when he fought with the cacique on the beach, they lost their hats while they were rolling around in the sand, and so ended up with each other's hats. And so this is Columbus, this is the cacique, this is the Catholic priest who's a Venezuelan citizen who kind of gives a discourse in Spanish, and the rest of it's in English, but they, so at any rate. So some of the inhabitants of the region where I work in southern Trinidad reenact Columbus's landing on Trinidad shores, a landing that, according to Columbus's own diaries, never happened. He simply stayed on the ship and sighted Trinidad from a distance and named it Trinidad after the 3 mountain peaks that he saw. Spanish also recalls this past, Trinidad's first colonial era under Spanish rule, which preceded
British rule. And under Spanish rule, Trinidad was primarily Francophone because they invited French planters in. So it was largely Francophone under Spanish rule. So it's a lot going on. But Spanish also recalls this early past of Trinidad's colonial history. Somehow in Trinidad, Spanish can refer to both this colonial power and the indigenous people these colonizers killed or missionized. Indeed, an indigenous man, known simply as a Carib, played Columbus in this reenactment for many years in the past few decades, intimating the complex and contested associations among indigeneity, missionization, and Spanish Catholicism on the island. So you can see that here. I mean, he also played Columbus because he was like relatively light-skinned compared to the inhabitants of the region where I work. But then once I showed up, they immediately, got me to play Columbus because I was really white, so they're like, you look just like Columbus. I was like, okay, yeah. And so I was kind of like conflicted about doing that, but I did it a couple of times. I don't think I'd ever do it again. At any rate, so it's an important event there, but it shows again another meaning of Spanish, this colonial history that somehow still gets tied in with indigeneity in this complex mixture of racial and colonial pasts. Finally, looking south over these waters between Trinidad and Venezuela recalls a pivotal and related third meaning. On a clear day, one can see the low-lying mangroves of Venezuela's Orinoco Delta in the distance from these southern shores of Trinidad, just as one can see the mountains of the Paria Peninsula from Trinidad's western coast in Venezuela. Venezuela is Trinidad's closest neighbor, and Spanish refers to anyone from Venezuela, also to Trinidadians with Venezuelan descent, who maybe account for a quarter or a third of the population, and to Trinidadian cultural forms with Venezuelan roots. And these Trinidadian cultural forms with Venezuelan roots include parang music. The word parang is Trinidad's English Creole, but it comes from the Spanish word paranda. And it's centered around the cuatro, which is also the national instrument of Venezuela. And so parang music is, Trinidad's very seasonal. There's a music for every season. And in Trinidad's Christmas music, the Christmas season lasts for about a month and a half. That music is parang. And so originally the lyrics were all in Spanish. And so people sing in Spanish, Trinidadians sing in Spanish that often don't speak Spanish or almost never speak Spanish. So people will sing in Spanish, and today there's lyrics in English Creole. And I played this music for my in-law family from Venezuela, and they came to Trinidad, and they're like, wow, this is like, this is like really old music. Like this is what they used to, play. And so there's an interesting way, I think, in diaspora too, where certain cultural forms get kind of preserved in a certain way. At any rate, this is a custom in Trinidad. Paranda refers to going house to house, waking up your neighbors with this music and forcing your neighbors to give you food and drinks and kind of join the party. And so the whole Christmas holiday season is known as Spanish. And also known as Spanish are rural regions associated with cacao production. And so the cacao industry was dominant in Trinidad in the latter half of the 1800s and the early 1900s. And the cacao industry in Venezuela, in Trinidad, was founded after labor uprisings by Afro-Venezuelan labor in Venezuela. Venezuelan capitalists shifted their capital to Trinidad to evade labor problems. And that inspired also the movement of Afro-Venezuelan labor to Trinidad. And so the cacao industry was founded by Venezuelan labor and capital. And here's cacao drying in the sun and where I work in South Trinidad. Today, this less than ambiguous meaning of Spanish is particularly dominant due to increased migration to Trinidad from Venezuela in the past few years. And this has also coincided with increased scapegoating of Venezuelans for Trinidad's problems recently. My poem, The Traffic in Birds, attempts to counter these representations, and I'll read this poem shortly. This poem attempts to counter representations of Venezuelan citizens in Trinidad and elsewhere, which currently circulate in popular media. Appearing in sensationalized news stories or well-meaning novels, these representations
cast Venezuelans as refugees who are victims of a mustachioed Latin dictator. Trinidadian news media, literature, and music have featured an explosion of such representations of Spanish, that is Venezuelan, figures. White Trinidadian Carolyn Mackenzie's novel, 1 Year of Ugly, currently under contract with Netflix, provides one such stereotypical account of Spanish refugees in Trinidad. It tells the story of one Venezuelan family's misadventures in Trinidad. Mackenzie describes Venezuela as, quote, a socialist cesspit filled with the echoes of army batons cracking into protesters' skulls and the self-righteous bristling of Maduro's mustache looking out over it all, end quote. As in the US media, such representation of Latin or Spanish irrationality hide the unspeakable violence of Trinidad or the United States' own governments. In the same year Mackenzie's novel was published, Trinidadian police shot 3 people peacefully protesting police shootings on the island, killing a pregnant woman. But Trinidadian media and middle-class discourse largely reproduced police attempts to demonize these protests as gang activity. Also the same year, police cracked the skulls of multiple protesters in my own city where I live now, Austin, Texas, in the protests following the killing of George Floyd. Unlike opposition protesters in Venezuela, guarimberos, who set fire to food aid and threw Molotov cocktails, these protesters in Trinidad or the US were not throwing Molotov cocktails. Still, the police forces of these nations meted out cruel and disproportionate force. Having a Spanish-speaking leader with a mustache is not a prerequisite for state violence against protesters. That violence could be of equal magnitude in Trinidad or the US. And certainly if we look globally at the violence that the state meets out, that the US state meets out, it's a much greater magnitude. The US kills many, many more people. Despite significant problems with excessive police force in both Trinidad and the US, neither of these countries is subject to crushing international sanctions that help to turn their citizens into refugees. Unadorned of the well-meaning yet dehumanizing pretenses of Trinidadian usages of Spanish often stereotype Venezuelan women as prostitutes and men as drug traffickers in the most negative representations. These representations criminalize and scapegoat Venezuela for the appetites of Trinidad's own domestic sex industries and drug operations, off of which Trinidadians, including police, profit. Whether criminalizing or victimizing, these transnational discourses lay the blame for an alleged refugee crisis at the feet of Venezuelan migrants or the Venezuelan government, rather than the US and its allies, including Venezuelan elites, particularly in South Florida, who have played a key role in engineering this crisis for over 20 years. Not to say that the government's not to blame as well, but I'm just trying to highlight another story that doesn't get told in the media generally. This scapegoating of Venezuelans and their government works to cover up the destabilization efforts, massive funding of the right-wing opposition with US taxpayer dollars, and the unprecedented economic sanctions imposed by the US and around the world because the US pressures everybody they can. I mean, except for Iran, because they can't really pressure Iran because Iran is just as sanctioned as Venezuela. So Venezuela actually imports refined oil from Iran, halfway around the world because there's a gasoline shortage in Venezuela, which sits on top of the world's largest oil reserves currently. And I can talk about why this hasn't changed with the Biden administration in the Q&A if you'd like. Yet in the Caribbean region, these discourses are only one context for understanding Venezuela and its government. In Haiti, for example, I have seen Venezuelans treated with considerable respect as Haitians recalled the aid and oil diplomacy of the socialist revolution's more prosperous years, while resenting their own elites who squandered these large sums of the Petro-Caribe money. Certainly in Trinidad, there are concerted efforts, particularly by artists and activists, to counter negative representations of Venezuela.
emphasizing the Venezuelan ancestry of large numbers of Trinidadian citizens and the cultural debts that Trinidad owes the Venezuelan mainland. One example is Etienne Charles, the jazz trumpeter from Trinidad, who's doing projects of focusing on Venezuelan Trinidadian music now. In Trinidad, however, negative, exoticized, victimizing, or hypersexualized representations of Venezuelans, or Spanish, as they're called in Trinidad, are the norm rather than the exception. In this context, at the end of 2018 and the beginning of 2019, my partner and I held our wedding events in Trinidad, uniting Venezuelan, US, Colombian, Brazilian, and Trinidadian citizens who were our guests. As a white male US citizen, who for various reasons could sometimes be construed as Spanish in Trinidad, I witnessed the stark differences in treatment of guests based on race, class, and nationality. While the only hotel at Trinidad's Maracas, and again, I could only be construed as Spanish if I didn't speak English. Like if I opened my mouth, and spoke English to anybody in Trinidad, I wouldn't be Spanish. But I was speaking Spanish in public, I might be construed as Spanish, with other people. While the only hotel at Trinidad's Maracas Bay had no problem with my presence, the Afro-Trinidadian owner found it intolerable to allow my lower class friends from Southern Trinidad to stay there for the night of the wedding. Classism hardly receives attention in Trinidad, even though social space is segregated based on class markers. In the poem, The Traffic in Birds, I focus on the differential treatment that relatives from Venezuela received as Spanish in Trinidad. At the police checkpoint where The Traffic in Birds ends, my US documents and US accented English converted police perceptions of me from Spanish to English and led us through. Our family from Venezuela never intended to migrate to Trinidad. They simply wanted to attend the wedding. They continue to live in Venezuela amidst the devastating effects of US sanctions and the collapse of the hydrocarbon industry to some extent. Rather than being pitied as refugee victims, they should be admired and respected for making projects of life and resistance amidst challenging and exhausting circumstances. They remain committed to a social revolution while critiquing the current government led by the United Socialist Party of Venezuela, even as the US-backed far-right flavor of opposition, represented by self-proclaimed President Juan Guaido, is a greater evil for them. They are not victims residing in the vestiges of outdated revolutionary dreams. If anything, they are living in the future wreckage of global capitalism. They are directly bearing the brunt of late-stage US imperialism and its new Cold War, as they also face the collapse of post-colonial dreams based on the export of hydrocarbons. In this sense, they are experiencing the impact of a future that Trinidad will have to fully face eventually, a post-colonial future hastened by declining oil and gas markets for global South producers, which has to do with fracking in the US and Canada as well as other things, and by the global pandemic, which has brought unprecedented economic hardship to Trinidad. None of this is or will be easy. After a month in Trinidad and Tobago, I asked the protagonist of this poem, The Traffic in Birds, how she had enjoyed her time there. She told me that she had been agarrando fuerza, gathering strength for her return to Venezuela. I heard that she cried before boarding the ferry to return, not wanting to go back to a difficult situation or having to do so. She had too much pride to show me those tears. That ferry was one of the last vessels allowed to legally cross the few miles of sea between Trinidad and Venezuela. Even before the COVID-19 pandemic, Trinidad had closed its borders to Venezuelan citizens. The most common rationale repeated by Trinidadian politicians was that the island could not take on the economic burden of these refugees. As in the US, such a rationale hides the exploited labor and hard currency that immigrants provide for their host countries. These anti-immigrant discourses blame the failures of Trinidadian or US oligarchs on those crossing borders that were fluid or non-existent throughout all but the most recent history. Today, the answer to the titular question of Aisha Khan's classic essay, What is a Spanish?,
should be unadorned of ambiguity. Spanish is a category based on language and nationality, and to some extent phenotype in Trinidad, that facilitates discrimination and exclusion on the island. But the word also reveals the binational entanglements that compose Trinidad, entanglements epitomized by the daily migrations of the island's national bird, the scarlet ibis, from Trinidad to Venezuela and back again. This poem, The Traffic in Birds, offers this other story of forms of life that span militarized borders. Whether human or non-human, these forms of life are an already existent, if increasingly difficult otherwise, amidst dominant narratives of nationalism, citizenship, language, and migration. So I'll now read the poem. This is part 2, the Traffic in Birds, and that'll be the conclusion. So I think I'll share my screen so you can see the poem, because I know it's hard to translate poetry and understand it in another language, like especially hard. So there you can see the scarlet ibis. It's on Trinidad's $1 bill. It's about 6 or 7 to 1 Trinidad dollar bills to $1 US. I'm not sure how many bolívares it is to $1 now, but it's a lot more than that. Okay, so this poem is called The Traffic in Birds. It starts with a definition from the Dictionary of the English Creole of Trinidad and Tobago. Spanish, adjective. 1, of Latin American, usually Venezuelan descent. 2, of mixed or ambiguous origin. 1, the traffic. The traffic we fight against is also us. We're all encased in glass with somewhere else to get. But for those on foot, this gridlocked crossroads of Trinidad's urban sprawl is a chance. A newspaper salesman flashing headlines of murder at expressionless drivers, or a man with his locks wrapped in a purple cloth pushing a shopping cart stocked with rackets that kill mosquitoes. We are going to look for your mother, 2 hours south of the morning rush hour, in a port town where the last Venezuelan ferries arrive from the Orinoco's mouth. And as we wait at the intersection with the windows rolled up, you spot white ibises feeding at the side of the highway in a drainage ditch. They are bowed at work, but one of them looks up, a bird with snake neck and the head of the Egyptian god of magic, administration, and writing, whose single eye peers back at us sideways above a curved bill. And here on this island, some ibises turn sacred when they feed not at stoplight ditches, but in Venezuelan estuaries on Orinoco shrimp that make them red, as scarlet as the flag of this twin island country, a bird imprinted on bills and national seals. Nile or Orinoco, both rivers migrate north. We fight traffic to get closer to your mouths. Mother tongues of water, your deltas harbor ibises that fly the narrow seas, dividing source and sediment, Europe from Africa, North America from South, English Trinidad from Spanish mainland, colonial names that jam like traffic jams. Still, the ibis name remains the same across continents of tongue, the binational national bird god of paper, magic, and administration. To the port. At the southernmost end of the island Caribbean, there's a channel that the English named Columbus, and it separates the island that Columbus named Trinidad from the Venezuelan mainland's Orinoco mouth. And on the island side of that channel, there's a bench made of ocean-worn plywood under a tamarind tree. It's the only place to sit down outside the port's security, but no one sits there. Instead, we stand among the tamarind roots facing the sea and study those that step off the boats for some sign of recognition as they walk the planks of a long dock until the immigration's building swallows them.
We know it's your mother because of the bird's wings that stick out of her bag, wooden scarlet ibises her brother carved as gifts for us. She raises them above her head in triumph as she steps off the boat that brought her from the Orinoco Delta to this dock in Trinidad. But then hours pass and triumph turns to worry. We listen to those waiting who tell stories as twisted as the roots of the tamarind, gnarled plot lines anchored in a humus of dark humor, spiked with the island's English epithets for those they call Spanish. When the words are gone, I grow as anxious as the injured pothound who takes advantage of the shade of the tamarind branches to lick her wounds at the edge of our silence. 6 hours later, after scores of mistaken faces have exited immigrations, our worry turns to relief, and we rush to the guard booth to take the birds and her bag. Hambre, hambre, the guard watching us says, motioning toward his mouth with an imaginary fork. He's watched the news, all of it bad. He knows just enough Spanish to tell her she's starving, but not enough to understand what she says. 3 of the birds. She's not starving, though she says it would have been nice to eat lunch rather than stand in line for hours with the bird's wings tucked under her arm. But now night falls all of a sudden as it does near the equator, and food is as scarce as rum is plentiful in the bar cum casino that is the only place open to welcome her. So we head out of town on the snake of unlit coastal road lined by vague, skinny nighttime silhouettes of palms, their fronds flashing blue with the lights of a police blockade. An officer takes one look in the back seat and waves us into a dirt parking lot where he tells us to wait while they let the other traffic pass. And on this island, where every mouth is an island, even the silhouettes of sea cliffs look like they have fangs where they fall off at the edge of the parking lot, beyond the pulse of blue lights, cliffs where redbirds nest in secret for the night after feeding on Venezuelan shellfish. At the edge of the channel, the English named Columbus, but whose name in Spanish means serpent's mouth. And if we were to get true, these birds wouldn't have a national language, but the police search our trunk and take them as a front for something Spanish until they see my passport. American, one says under his breath. Declaring the document hemispheric, a paper magic trumping tongue, another officer examines one of the birds, turning it over in his hands under the throb of blue lights like a jammed gun. So that's it. I don't know if any of that came through in translation, but hopefully some of it did. Thank you. Thank you. That was beautiful. Also, it's a very, I should say it's a very unusual type of presentation to include this sort of like creative nonfiction as a surplus to your argument. And it's a beautiful punctuation mark to also, I think, the series. So thank you so much for sharing this with us. I know I have a couple of reactions, but if people in the audience, if Professor Limón also, si tienes algunas preguntas o reacciones para el profesor Crossan. No sé. Sí, Gabriel. Un gran gracias. Thank you very much, Brent. Ha sido una presentación con una agudeza intelectual, desde luego artística, política, que no ha dado pauta para esquivar el flechazo que nos interpela y que nos pone con enorme desnudez y con toda claridad las injusticias de los nombramientos, los sin razones de cuántas identificaciones se hacen. Así que de verdad, un gran gracias. Me ha abierto un horizonte, me ha mostrado el lado oscuro de la luna
en que es un español. Aquí es el lado oscuro de la luna que nos permite complementar todas las comprensiones que pueda uno tener de sí mismo, de la posición, digamos, fenotípica, identitaria, nacional en la que nos ubicamos y en la que nos montamos con grande inconsciencia e inconsistencia muchas veces, pero sobre todo con inconsciencia para perpetuar y prolongar designios de colonialidad y designios de opresión y de dolor lacerante. Gracias de verdad, querido Brent, Gabriel, a quienes hayan hecho esta posibilidad. Thank you. Would anyone like to ask a question in the chat or here? You can raise your hand. Bueno, gracias, profesor Limón, y gracias por su ponencia también. Y tenía una pregunta que tal vez no fue como el enfoque de su ponencia, pero habló sobre haitianos en la costa pacífica del sur de México, y eso me interesó porque ahora en Texas, acá, había en las noticias como ¿cómo se dice? La guardia, no la policía, pero la guardia de la frontera de los Estados Unidos estaban golpeando haitianos, pero realmente fueron también del oeste de África también, pero fueron llamados haitianos. Pero es decir que están entrando la frontera de Guatemala por el oeste, pero es porque me imagino que tienen que entrar por el Caribe y no porque están entrando por el Pacífico. Es un hecho, ahorita el contingente predominante, ahorita hay en camino una marcha de 3,000 personas que enfrentaron digamos, los cercos de la Guardia Nacional saliendo de la ciudad de Tapachula, que es la ciudad fronteriza, que les había albergado por cierto tiempo, pero les estaba alargando la estancia ahí en condiciones muy indignas, muy desesperanzadoras. Así que después de juntar cerca de 2,000 personas, tomaron la decisión de salir. La Guardia Nacional se había apostado a las afueras y decidieron salir. Al principio hubo alguna reyerta y ahora son no solo menos, sino son más, cerca de 3,000 personas. Incluye desde luego salvadoreños, nicaragüenses, africanos. Pero lo fuerte en estas movilizaciones de los últimos meses ha sido el contingente haitiano. Me apena mucho no ofrecer datos de rastreo de por dónde es que se han movilizado de Haití hacia la costa norte, probablemente, no sé si a Nicaragua o a Honduras, pero cierto que ya se mueven dentro de Guatemala y algunos pasan por las partes no del Océano Pacífico, pero como es la ruta más conocida, en donde se acuerpan de mejor manera, hacia allá están yendo. Así que ahorita estos salieron hace una semana y ayer, antier, seguían saliendo otros contingentes numerosos de población, de población migrante con fuerte presencia haitiana, familias enteras. Entonces esto, desde luego, después de los acontecimientos más recientes en Haití, que se detonó esa enorme contingente.
All right, Elliot, yes, if you want to ask your question. Sí, tengo una pregunta para el doctor Fernando. Pues es más bien una aclaración y tal vez me disculpará, es algo que tal vez no he entendido muy bien. Usted dijo que, pues que la frontera en territorio, vamos a decir, de los Shuk era mucho más cerrada, ¿no? Mucho más restrictiva en que en el lado del territorio Canjobal. Lo que no entendí muy bien era realmente el por qué. Si tenía que ver con la unidad de los pueblos o si tenía que ver con otros factores político-históricos. Eso es lo que no entendí muy bien. Gracias por la pregunta, Eliot. Reconozco que fui ambiguo en la exposición de esta parte y qué bueno que la estás preguntando porque me permite especificarlo. Esa es la parte de la frontera simbólica, de la frontera interiorizada, de la frontera que se experimenta por las actitudes de las personas. No es porque sea una frontera con más restricciones de algún tipo, de posta fronteriza. De hecho, lo que yo estoy diciendo es que la zona Chuj tiene el territorio ancestral de ambos lados de la frontera, que hay población Chuj en ambos lados de la frontera. Pero lo que se experimenta allí es el predominio, como está exponiéndonos Brent, de una especie de mentalidad en detrimento de la otra. De que que todo lo tuyo es deleznable. Acá la moneda, el idioma, los productos que van a imperar acá, los controles que se van a dar acá son mexicanos. Y eso corresponde efectivamente a la historia, porque Chiapas se independizó de Centroamérica y después de un tiempo se anexó a México. La anexión se cocinó de alguna manera en Comitán, que es la ciudad más cercana a la frontera. Cuando se delimitó la frontera, la manera de establecer lo mexicano era lo mexicano versus lo guatemalteco. Y en la experiencia en Comitán, lo guatemalteco es Chuj. Es decir, lo Chuj se convirtió en lo guatemalteco. De manera que en toda la región nada se explica en función de la cultura Chuj, cuando todo tiene sus raíces en la historia y la cultura, los nombres del pueblo Chuj. Es una especie de borrar la historia, borrar esa episteme para hacer valer la política mexicana en el lugar. Entonces, efectivamente, la frontera es esa frontera que sigue haciéndose presente por las actitudes de las personas. Cuando un locatario en el mercado de la región Chuj ve llegar a alguien Chuj con un monolingüismo, lo engaña y le cobra mucho más. Una persona Chuj nacida en México, en una colonia mexicana, discrimina al Chuj guatemalteco nacido en Guatemala. En el caso Canjobal, cuando viene alguien monolingüe, bienvenido. Si esa persona incluso monolingüe quiere tener un puesto en el mercado en la zona Canjobal, lo puede tener. No hay ningún problema. La gente va y viene. Esto es que ahí no se hace esa frontera por episteme, por vestimenta, por idioma, por lengua. Pero acá sí. Entonces se deja ver estos planteamientos criollos. Ustedes conocen, los criollos son los que hicieron la independencia mexicana, son los que hicieron la independencia de Guatemala respecto de España. Las familias de los criollos a la postre son los que lograron las revoluciones, asentándose como familias poderosas en la región. Entonces es una frontera que se hace permanentemente vía el pensamiento. Muchas gracias.
All right, thank you. If anyone else wants to ask a question or has a reaction, you can raise your hand. Yes. Me gustaría hacerle una pregunta al profesor Brent. Para mí fue una sorpresa conseguir a alguien que hablara de Venezuela aquí. Pues, bueno, por el título, esperaba más la frontera de Estados Unidos y esas cosas. ¿Qué fue lo que le llevó a interesarse en el problema de Venezuela, en la frontera de Venezuela con Trinidad? Bueno, es que como he hecho investigaciones en Trinidad por muchos años y entonces, bueno, realmente tengo que hablar sobre razones personales porque conocí mi pareja ya en el año 2013 y ella estaba haciendo un voluntariado en la granja donde vivía en Trinidad y yo ayudé a empezar este proyecto de voluntariados internacionales que ayudan en la granja de esta familia y nos conocimos allá y entonces después de eso, en ese momento no había la frontera fue mucho más distinta, entonces como no había la desigualdad que hay ahora entre Trinidad y Venezuela. Pero en los años después yo vi mucha más discriminación y también como en el poema hablo sobre la experiencia de bueno, porque la familia en Trinidad no tienen visa para entrar a los Estados Unidos, como usualmente tenemos que ir a otro país para visitar la familia de Venezuela. Y entonces, y porque ahora no hay relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y Venezuela, es imposible aplicar para una visa sin ir a otro país. Y entonces, como visitamos esa familia en Trinidad y Tobago usualmente, o también en México, pero recién cancelaron los vuelos a Cancún, más o menos. Creo que hay una compañía que está trabajando todavía, pero el gobierno de México, probablemente con presión tal vez de los Estados Unidos, canceló la mayoría de los vuelos a Cancún de Venezuela. Y ahora no es posible visitar a la familia ni en Trinidad y Tobago porque no permiten entrar ciudadanos de Venezuela. No. Pero fue por esa experiencia de ir a Trinidad y visitar con familia de Venezuela en Trinidad y podía ver como la experiencia de allá. Fue más que todo un poco casualidad, que tuvo que ir allí, se encontró con ese problema y le llamó la atención y empezó a investigar acerca de esto. En realidad lo que pasa con Venezuela últimamente es que ha habido una crisis sociopolítica y económica muy grande que ha obligado a los venezolanos a emigrar masivamente y claro, pues hay países que ya no pueden recibir más migrantes, ¿no? En Colombia, sobre todo los estados fronterizos, ¿no? Colombia, Brasil y Trinidad, también, bueno, después está Ecuador, Perú. Ha habido mucha xenofobia y tiene que ver, bueno, con la migración masiva que ha habido, ¿no? Con los grandes problemas que ha habido y eso tiene que ver con el cierre de alguna frontera, ¿no? Hay países que piden visa ahora a los venezolanos para ir, creo que en República Dominicana piden visa, está también los países, las otras islas como Curazao,
que también cerraron la entrada a los venezolanos. Es por eso, porque hay una crisis muy, muy grande, ¿no? Una crisis migratoria muy grande debido a los problemas que hay. Y también la devaluación, también lo que habló de la moneda un poco, que tiene que ver con la devaluación inmensa que ha habido de la moneda venezolana, que normalmente ahorita se usa, es el dólar americano en Venezuela. Prácticamente es la ahora moneda que circula en Venezuela. Sí, ahora sí que legalizaron como el dólar, ahora especialmente. Sí, yo sé todo eso, pero también como hay que tener cuidado con este discurso que en Trinidad, que como en otros países, como dijiste, que hay este discurso que no podemos como no podemos como aceptar más venezolanos, están como dañando la economía, son un cargo para nosotros, que realmente el punto, no sé si con la traducción, no sé si, porque yo hablé sobre todo eso, pero no sé si por la traducción como salió estas cosas, pero salieron esas cosas, pero yo estaba diciendo que como hay este discurso, pero también los inmigrantes de Venezuela, bueno, trabajan para menos generalmente y también van a Trinidad para comprar y llevan como dólares, básicamente, porque tienen que llevar dólares. Eso fue requisito y también por otras razones. Tenían que tener una cierta cantidad de dólares antes de que Trinidad cerró la frontera. Entonces creo que es un discurso falso y como dijo como el profesor Limón, como podemos pensar en otras maneras de manejar estas fronteras, porque Venezuela también ha ayudado mucho, como Venezuela ha ayudado a otros países en el pasado, con Petrocaribe, por ejemplo, y hay este conocimiento en Haití, no sé si existe en otros países, pero en Haití existe. En Haití existe también porque Simón Bolívar fue allá y él consiguió ayuda en Haití. Y hay una historia de solidaridad. Pero, Bueno, perdón. sí, pero estás hablando sobre la discriminación, claro, en Colombia, bla, bla, bla. Bla. Es Sí, la ya. primera vez que a los venezolanos les toca migrar, porque Venezuela siempre fue un país receptor de migrantes. Sí, claro. Los chilenos cuando tuvieron la dictadura, muchos de ellos fueron a Venezuela, los argentinos también, gente Los de colombianos. Europa. Los colombianos también por el problema de la guerrilla en la frontera. Los españoles cuando Franco, europeos cuando la guerra, o sea, mucha gente, Venezuela es un país donde hay muchísimos migrantes de muchas nacionalidades diferentes, ¿no? Y el venezolano cuando salía de Venezuela realmente era de turista, pero nunca, no teníamos esa costumbre de emigrar, porque bueno, nuestro país era próspero y no necesitábamos, pero con la crisis pues ha habido verdaderamente una migración terrible, masiva, que la gente se ha ido, hay que entender lo grave que es la situación en Venezuela, que la gente se ha ido caminando, a pie, se ha ido desde Venezuela incluso hasta Perú, ha ido caminando. O sea, es muy fuerte lo que pasa en Venezuela. Sí, he tenido bueno, que migran por Colombia, Perú, a Bolivia, a Argentina, y en cada lugar como se siente mucha discriminación, especialmente en Colombia y Ecuador, es lo que he escuchado, pero hay discriminación en Brasil también. Sí, es muy triste, ¿no? Pero también hay que decir que es algo que no siempre fue así, como solo en... If I may just interrupt, because so we have time for more questions. So someone asked a question in the chat, Lidian. Gracias. Y gracias por su pregunta. La cuestión la pueden leer en el chat si quieres. Bueno, preguntaba... ¿Puedo leerla? Sí, Lorin, si quiere leerla, por favor. Muchas gracias. Si quieres, disculpe, mi cámara no funciona bien. La pregunta es,
la persona dice que le gustaría saber cómo se desarrolla el papel de la ciencia y la cooperación científica en las fronteras de estos países. No sé si escuchas. Sí. Puedo compartir rápidamente que hasta hace prácticamente unos 4 o 5 años, digamos, la ciencia y la cooperación para hacer investigación académica en esta región de la frontera eran tremendamente restringidas. Se centraba la atención en la frontera norte de México con Estados Unidos. Y de unos 3 años, de unos 4 o 5 años acá, sí existía, y hay grupos en la institución en donde yo trabajo desde hace 25, 30 años, somos el Colegio de la Frontera Sur, y trabajamos precisamente la relación científico-académica con Centroamérica y el Caribe. Desde el origen hay un grupo de trabajo que estudia estudios poblacionales, movimientos poblacionales y estudios sobre migración. Pero lo que yo he visto de estas compañeras, estos compañeros, es que en los últimos 4 años les ha venido una cantidad de preguntas elaboradas por distintos centros académicos de otras regiones, por gente que está haciendo política pública, y en ese sentido ha habido mayor flujo de recursos por parte del gobierno central. Nosotros somos una institución pública de investigación, de manera que se ha incrementado los recursos para la región y para solicitar mayor investigación de toda la frontera con Centroamérica, básicamente, no tanto hacia el Caribe. Sigue siendo muy pocas las personas que hay acá, hay demasiadas preguntas, es una frontera en realidad de múltiples fronteras, y me parece que la atención científica gravita en torno a la movilización masiva que se llega al país y que va a Estados Unidos, siendo que la problemática de la frontera es mucho más amplia, es una problemática que interpela fuertemente a toda la región, pero el asunto está concentrado en las movilizaciones masivas que han tenido una presencia en los medios de comunicación y que han puesto en confrontación a las políticas nacionales en las que se supone que estarían con un mejor trato. Es cierto que en los últimos 2 años, a decir de personas que están trabajando desde los sectores humanitarios con la región, hay un trato un poquito de menos vulnerabilidad, intentar menguar la vulnerabilidad de las personas en el paso por México. Creo que ustedes conocen el dicho de que cuando llega la gente a Estados Unidos dicen: nosotros ya pasamos por el infierno, y el infierno se llama México. Una enorme cantidad de personas, sobre todo mujeres, prácticamente las mujeres tenían que pasar acá ya con anticonceptivos tomados, con una cantidad de inyecciones, porque sabían el alto riesgo para ser violadas, la cantidad de personas que son enroladas en grupos delictivos, etc. Entonces, para menguar esa vulnerabilidad, ha habido una mayor presencia del Estado y mayor presencia de Naciones Unidas con ACNUR, reforzando el Organismo Nacional de Atención a Refugiados. Entonces es cierto que sí ha habido una mayor presencia que ha gestionado algunas formas de movilización al interior, que procura que se contenga la población en la propia zona sur de México. México está haciendo ingentes esfuerzos para que haya mayor cantidad de recursos de Estados Unidos y de países en desarrollo hacia Centroamérica mismo, los recursos que se están quedando en la propia región sur de México para contener la movilización. Entonces, sobre todo esta movilización masiva. Así que está muy de la mano las políticas de Estados Unidos, pero también la actual política de México, con los recursos hacia la ciencia y el interés que se tiene hacia acá. El dato, ahorita lo acabo de revisar, es que hace 2 años pasaron 600 personas haitianas, el año pasado pasaron 5,000, y este año hasta la fecha habían pasado 18,000 personas haitianas. Eso deja ver el incremento de este sector de la población, y la población salvadoreña, hondureña,
guatemalteca sigue en el flujo constante y también se tiene esa presencia venezolana de la que ahorita se acaba de hablar, así como presencia africana. Entonces, bueno, por ahí está lo que puedo responder a esta pregunta. Gracias. Y entonces, Nadia, I think so. Nadia, you have a question. If you want to turn on your mic. Sí, muchas gracias a Fernando y a Brent por sus presentaciones tan fascinantes. Yo tenía una pregunta para Brent sobre el lugar de los afrovenezolanos en Trinidad, porque me interesó mucho cómo tú conceptualizas Venezuela, bueno, cómo se está conceptualizando la presencia venezolana y está colapsada como español, pero muy mestizo, pero mestizo blanqueado, ¿no? Entonces, sí, quería tener como un poquito más de, no sé si es algo que has abordado en tu investigación y si pudieras decirnos parte de ello, porque dices que un tercio de Trinidad tiene raíces venezolanas, ¿no? Y también mencionaste que el Parangán, sí, Parang, si lo, si lo capté bien, también tiene raíces venezolanas, ¿no? Entonces, me parece súper interesante y sobre todo en el tema porque Venezuela fue un país durante su época a mediados de los años 50, prohibió realmente la entrada de trabajadores caribeños, o sea, para consolidar el proyecto de blanqueamiento en Venezuela se prohibió la entrada de trabajadores caribeños como de Trinidad y Tobago, de Jamaica, etcétera, o sea, una política migratoria bastante antinegra. Entonces quería saber, bueno, cuál es la situación ahora contemporánea de los afrovenezolanos en ese imaginario en Trinidad y Tobago. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta muy importante porque también, bueno, en el pasado, en la historia del siglo XIX y XX, como la migración de Venezuela, había varios niveles sociales y fue, por ejemplo, donde trabajé yo como el encargado de la plantación de cacao, fue un venezolano blanco, más o menos blanco, criollo, pero los obreros fueron venezolanos, afro-venezolanos, y fueron tratados diferente si un venezolano blanco en comparación con un venezolano, afro-venezolano, o también el guarao, porque los guarao migran también, es otra cosa que los que llegaron para fundar o manejar las plantaciones. Entonces hay varias historias de inmigración y también, como dije, creo que el cacao, la industria del cacao se fundó en Venezuela por conflictos entre obreros y dueños en Venezuela y que los dueños querían evitar esos conflictos por como ubicar su producción en otro lugar y se fueron a Trinidad. Y eso es algo que vimos en la historia de Venezuela, que los élites muchas veces para evitar conflictos con obreros o sindicatos, como colocaron la producción en otros lugares como Curazao o con la refinería o Trinidad con el cacao. Podemos ver eso también, pero hoy en día como hay esta imagen de Spanish, del Spanish, que es como una imagen ideal de la mujer que es como mezclada, eso es la imagen ideal, pero en realidad la mayoría de las personas con descendencia de Venezuela
se clasificaron como Africans o en China simplemente dicen africano. No significa que son de África, pero es que tienen como... Afrodescendiente. Sí, pero no usan esa palabra, es como más, simplemente dicen African en Trinidad. Entonces, pero es más que afrodescendiente porque es como... Bueno, hay una historia de eso también, porque en el pasado usaron la palabra criollo para gente africana, pero había una revolución del poder negro, Black Power, y después de esa revolución en Trinidad empezaron a usar African en vez de criollo para poner énfasis en que tenían una herencia cultural de África. Y entonces creo la mayoría de las personas que no hablan español ahora, pero tienen descendencia de Venezuela y la mayoría son afrodescendientes. También hay gente que es una mezcla de India, África, Venezuela. Bueno, Venezuela y África no son aparte, pero hay una mezcla también en Trinidad muy, muy fuerte también. Especialmente en el cacao, porque en el cacao los obreros fueron de todas partes, atrajeron de todas las islas alrededor, Venezuela y India, por la importación de obreros de la India en la época de la colonización inglesa. Entonces, como es una cuestión, hay cuestiones raciales en términos de quién, cómo es la categoría Spanish en Trinidad. Y creo que tiene algunas, ¿cómo se dice? Es parecido a la categoría mestiza, mestizo, criollo en Venezuela, como en términos de... la gente piensa que significa mezcla o mezclado, pero como más al lado blanco, pero en realidad es otra cosa, como la realidad de la migración y la herencia de Venezuela en Trinidad. Gracias. Thank you. I think it's something I wanted to react to after both presentations, is how both of your presentations sort of showed how borders give new dimensions to words or signifiers that are in common. Like you insisted on the word Spanish, how it becomes more than just a nationality or just a signifier of language, but gets all of these other ambiguous and duplicitous meanings. And it's the same for the Mayan people that see their territories divided in two, and how something that used to have one meaning all of a sudden is made into having like multiple meanings, and how borders like that sort of like fragment not only territory and people, but also very much language, sense, and meaning. And I thought your poem was a great, gave multiple illustrations of that. But my question was, as a student of literature, I would be remiss if I didn't ask a question on the poetry itself that I've been dying to. Is about, you mentioned multiple times, and also in your pictures, you had this idea of, you talked about the geology, and you talked about sediments, you talked about the river bringing in sediments and creating all these rocks, cliffs, and so on. And I thought that was very interesting to bring in to the picture of the idea of borders and migration, not only what we traditionally include, which is mostly people and ideas of nations and human territories, but to bringing sort of like another scale that doesn't have to do with the human, but is more concerned with geology, with the rocks, with the birds. You also very much insisted on birds. And so I was wondering if you could speak to the importance of including elements that are non-human when discussing borders. Or maybe like it's a question about eco-criticism, but maybe in disguise. Yeah. Yeah, I'm working on this project now with another person who's working on the US-Mexico border. And so we're trying to like rethink borders geologically, but also in terms of
ecosystems, which also supposedly have borders, but it's like trying to think about regions in a different way. And so geologically, and also my next project, I also interview geologists, like Trinidadian geologists, because I'm interested in different conceptions of what's under the earth, particularly, by petroleum geologists and indigenous movements about how they sense what's below the earth and what they think should be done with it. But I think with Trinidad, in Venezuela, for example, Trinidad only separated from Venezuela about like 1,500 years ago, which is like, 1 second in geological time. And so both for the reason that my next project focuses on the politics of petroleum extraction, and also for the reason that in geological time, which is a kind of, the Warao, I'm working with the Warao movement in Trinidad as well, and they're always trying to emphasize that not everything began with Columbus. Because like every history of the Caribbean starts with Columbus, and there's like nothing before it, basically. And they're trying to emphasize that, they're trying to emphasize scales of time that are longer. And so I think geology helps with that, archaeology can help, but still that's kind of like dividing history from historical time from geological time. And so I want to think about a continuity of historical and geological time. And it's easy to do that in Trinidad because it was relatively recently that that Trinidad separated, from, so you can see geological time as historical time easily there. So my next project, I'm looking at geologists, but I'm also looking at like kind of the ways that in this Warao indigenous movement tries to like expand the scale of time so that we're not just, especially in the Caribbean, the narrative is like history began. I mean, in Mesoamerica, it's probably different because you have, recognized Maya history and whatever, but in the Caribbean, it's like they wiped out all the indigenous people and then history just started when Columbus arrived, So they're really trying to disrupt that narrative by having a longer scale of time. So yeah, that's part of the next project, geology. Thank you. I don't know if there was another question, or if Professor Limón, if you have anything to add. Gracias, Gabriel. Estaba pensando que desde luego la cuestión geológica es muy importante acá. Ya mencioné que la región Chuj va de 3.000 metros a 700 metros. La zona escarpada precisamente es la que quedó en Guatemala. La condición de escarpamiento, de ser una tierra poco productiva, generó ser desconsiderada para los intereses de los españoles, tanto en ahora México como en ahora Guatemala. Cuando se hacen las delimitaciones fronterizas, pues México se queda con la parte precisamente a partir de donde es más accesible, donde son tierras más productivas. Eso por un lado, ¿no? Pero ahora acabo de decir que hay intereses de represas hidrológicas y intereses mineros, pero están en la zona donde hay una gran solidaridad y unos vasos comunicantes importantes entre un lado y el otro. Así que hasta ahora no ha habido mucha movilidad en el lado mexicano, a pesar de que las repercusiones de la represa que se hicieran en el lado guatemalteco les afectarían mucho más allá, porque es la parte alta y vienen hacia esta zona. Pero tengo la sensación de que la gente está muy... ¿Para qué me muevo tanto si la cosa está controlada ya? Esto es, las fronteras, vaya que operan, pero también pueden dejar de operar. Son tan positivas como para salvarle la vida a las personas que cruzaron de este lado cuando tenían el conflicto armado y eso les salvó la vida, o pueden ser también interesantes en términos de organización, o también si nos queremos imaginar como gringos, aquí perdón por la palabra, pero que se acabe la frontera y que aquí funcione bajo la lógica de Estados Unidos. Como decimos aquí, que Dios nos libre, que Dios nos guarde.
de no, una cosa, qué bueno que haya una mínima frontera para decir hasta ahí ustedes y déjenos en paz. Hay un poquito de los aspectos interesantes de la frontera son simpáticos y nunca van a dejar de existir, pero grosso modo son lacerantes, son contraproducentes a los ecosistemas, a la dimensión humana. Las nacionalidades no son ontologías y eso nos hacen creer. Usted nació en Guatemala para vivir en Guatemala y morir en Guatemala, porque fuera de aquí no es nadie. Y apenas pasa la frontera y se lo hacen sentir, aquí usted no es, no tiene nombre, no tiene papel, su cuerpo no es cuerpo, es un cuerpo sin alma. Ese tipo de cosas. La condición humana va mucho más allá de los límites. La libertad, los requerimientos, la misma economía, las dinámicas económicas lo han dejado con claridad, que las fronteras son para solo organizar pequeñas cosas. Yo creo que estamos en la cola de la conformación de los estados nacionales en las que las delimitaciones fronterizas se impusieron como con grande relevancia, y hay ciertos intereses a remarcarlos y hay ciertas secuelas en las formas de pensamiento para remarcarles y remarcarles, pero tengo la sensación que están ya en momentos de crisis y que sí o sí, como en muchas regiones del planeta, se van desdibujando en muchos sentidos. Son péndulos, hay flujos y reflujos, y yo creo que en esta región, en estas fronteras de las que estamos hablando ahora, la tendencia va a ser a agudizarse la contradicción. Durante algunas décadas todavía más veremos grandes sufrimientos humanos, pero estas cosas precisamente estarán, digamos, expandiendo la gran contradicción, agudizando la crisis para hacerse nuevos replanteamientos. El corazón y la vida de las personas que viven en las regiones transfronterizas ya está anticipando nuevos tiempos, nuevos horizontes y nuevas formas de establecer solidaridades y de establecer acuerdos y, digamos, normatividades en lo cotidiano. Thank you. And I think that's a great word, a great way of bringing an end to this meeting and also to this series of conferences. Thank you so much to our speakers. Muchas gracias a nuestros ponentes. Fue muy interesante. It was really, really engrossing and thought-provoking. As we said, I also thought that the discussion was really interesting. We will be in touch by email to send you the recording of this session and also an article on our websites looking back on the series and everyone's presentations. So thank you so much to everyone who could attend. Thank you our sponsors that I said that I listed at the beginning: Elliot, Lorraine, Fernando, Brent. All right. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Muchísimas gracias.